Buen día, estimados maestros, maestras, queridos padres de familia. Muchos me preguntan cómo será el regreso al año escolar 2022, eh, sin tener alguna propuesta aún de cómo podría ser ese momento. Pero de que regresamos a clases en 2022, pero hay que pensar y diseñar algunas estrategias para que eso sea posible. Queriendo contribuir de esa manera al retorno a las clases presenciales el próximo año, he tenido por conveniente elaborar una propuesta metodológica en base a estrategias que ya se vienen aplicando y vienen funcionando en otras partes del mundo. Volvamos a clases Perú, he denominado la ponencia del día de hoy, y la pregunta es, ¿voy a regresar a la escuela para hacer lo mismo que hacía hasta el 2019? O sea, ¿tiene sentido volver a la presencialidad y tener que repetir nuestras viejas prácticas? ¿O cómo debería ser nuestro trabajo a partir de todo el aprendizaje que hemos adquirido en 2020 y 2021, sobre todo en el manejo de la tecnología? Y que hoy en día ya podemos poner en práctica y conocemos muchas herramientas al respecto. Por eso he pensado que deberíamos combinar la estrategia de la modalidad de educación híbrida, que esta metodología no debería perderse, sino debería fortalecerse el 2022. Es la metodología híbrida. Es la formación presencial de los estudiantes, pero sin renunciar a la clase virtual u online, ¿no? Combinar lo mejor de la formación virtual con lo valioso que tiene la formación presencial. Este modelo ya lleva aplicándose varios años como el formato más adecuado para educar justamente en la era digital, y yo creo que es la oportunidad de aplicar el 2022. Pero aquí nos dice que hay que combinar la estrategia virtual con la estrategia presencial. Y la pregunta sería, ¿qué cosas puedo hacer de manera virtual que no podría hacer presencialmente? ¿Y qué cosas tendría que hacer el niño de manera presencial que la virtualidad no me permite? Por ejemplo, si el niño va a ir a la escuela para que el maestro le dicte cosas o para que tenga que copiar información, eso ya lo podría hacer el niño de manera virtual, entonces no tiene sentido ir a la escuela para hacer lo mismo. Si el niño va a trabajar una página del libro sin asesoría del maestro y sin reflexión crítica sobre lo que trabaja, no tiene sentido que el niño vaya a la escuela para hacer lo que ya podría hacerlo en casa. La idea de regresar a la escuela presencial es trabajar algunas estrategias que presencialmente podría hacer el niño, pero que no podría hacerlo virtualmente. Y lo mismo, dejar tareas de manera virtual que podrían hacerse virtualmente y que presencialmente no necesito reunirme para hacer esa tarea. Por eso he pensado que la estrategia 2 tiene que usarla como metodología la clase invertida, es decir, una educación híbrida como concepto y una metodología de la clase invertida. ¿Qué es esto? ¿Qué es la clase invertida? Vamos a despejar hoy día las dudas. La clase invertida es una estrategia pedagógica que transfiere el trabajo presencial tradicional a la casa para promover un trabajo autónomo de los estudiantes, y utiliza la clase presencial para facilitar y potenciar otros aspectos en la adquisición de prácticas y conocimientos. Es decir, voy a la escuela para hacer lo que no pude haber hecho virtualmente, y trabajo virtualmente aquellos aspectos que ya no necesito hacerlo presencialmente. Es decir, combinar trabajo en el hogar y trabajo de manera presencial. Por eso tenemos tres momentos. La clase invertida tiene tres momentos importantes. La actividad en la casa, que es básicamente unos 15 a 30 minutos. Luego tenemos la actividad en la escuela, que es lo presencial, máximo durará un espacio de 2 horas. Y una clase nuevamente en casa, que dura aproximadamente 2 horas de trabajo. El trabajo en casa siempre va a ser autónomo porque va a depender de cuánto el niño o el estudiante se comprometa en la tarea.
Y en el presencial vienen para reflexionar algunos aspectos importantes que deberían hacer. A esta trabajo en casa, este primer trabajo en casa se llama la pre-clase, o la fase uno. Aquí en la hora presencial es la clase, que es la fase 2, y la fase 3, que sería en la post-clase. ¿En qué consiste? La fase 1 en la pre-clase, actividad 30 minutos. Aquí se van a desarrollar algunas habilidades en los estudiantes. Por ejemplo, desarrollar la habilidad de recordar. Esta actividad debería permitir al niño activar sus saberes previos, debería el niño comprender el propósito y la organización de la clase y también desarrollar la habilidad de comprender. Comprender el tema de la clase que se va a trabajar, que el niño explicite para qué voy a aprender esto que voy a aprender en mi clase presencial y algunas preguntas e ideas o algún organizador gráfico que podría hacer. Ahora les voy a poner un ejemplo más práctico sobre esto. En el segundo momento, cuando ya los chicos vienen a la escuela, que es la fase 2 y ya es la clase misma, ahí tendrían que los niños analizar información, analizar la actividad que trabajaron en la pre-clase y el maestro brinda retroalimentación reflexiva y por descubrimiento en función del avance que tienen los chicos. La segunda actividad se llama el aplicar, pero yo agrego ahí como la habilidad de razonar y reflexionar, porque si voy a ir a la escuela solo para aplicar, no tiene tanto sentido. La escuela tiene justamente, se diferencia del trabajo en casa, porque en la escuela el maestro enseña a pensar, enseña a razonar, a reflexionar, eso que no puede ser reemplazado por ninguna actividad virtual ni por ninguna computadora o smartphone o lo que sea. La escuela enseña a pensar y para enseñar a pensar tiene que haber actividades potentes que le permitan al niño razonar y reflexionar. Para eso debería ir el niño a la escuela. Por eso aquí yo propongo las fichas de trabajo interactiva y la construcción de aprendizajes dialógica desde las habilidades del pensamiento de orden superior. Esto no lo dice la clase invertida, esto es un agregado que yo hice a este momento. Y la tercera fase, que es la postclase, en la postclase ya en casa, cuando el chico regresa a su casa, tiene que haber actividades para que puedan crear algo, actividades de transferencia para crear, innovar o utilizar el conocimiento o elaborar algún trabajo práctico y evaluarse. Actividades de autoevaluación y autorregulación. Entonces tenemos tres momentos. ¿Cómo tiene que estructurarse esto en una actividad de aprendizaje? Acá tenemos, por ejemplo, la subactividad, ¿no? Que antes llamábamos como la sesión de clase. Aquí tiene que haber una sugerencia didáctica. Mi clase ya no tendría que ser inicio, desarrollo y cierre, sino la clase tendría que pensarse desde la pre-clase. ¿Qué actividad voy a proponer en la pre-clase antes que mi niño venga a la escuela? Por ejemplo, en el reconocer podríamos proponer al niño algún video pequeño a modo de activación de los saberes previos. Esto ya se ha venido trabajando con los niños a través del WhatsApp. El maestro no tendría por qué descuidar esa forma de trabajo. Grabar sus pequeños videos sobre algún tema que va a abordar en la clase, hacer algunas preguntas para activar el saber previo de los niños, que los niños puedan comprender de qué manera está organizada la clase. ¿Para qué? Para que cuando ya venga a la clase no tenga que hacer todo ese proceso. Por ejemplo, podríamos proponer actividades de Mentimeter, del Jamboard, donde los niños podrían escribir esos saberes previos y en la clase solamente revisamos esa primera parte. Luego, en el comprender, el estudiante debería ejercitarse brevemente, como por ejemplo plantear su propósito de aprendizaje, responder unas 3 preguntas sencillas, subrayar algunas ideas o elaborar algún organizador gráfico sobre el tema que se va a abordar en la clase. Con esto ya viene el niño ya preparado a la clase. Entonces llega a la clase y en la clase analizamos. ¿Qué cosas se analiza?
Se analiza reflexivamente lo que los niños hicieron en la preclase y se brinda una retroalimentación formativa. Y luego se resuelven las fichas de trabajo interactiva o páginas. Yo le denomino a mi ficha, no lo pongo solo ficha de trabajo, sino ficha de trabajo interactivo. ¿Por qué es interactivo? Porque en mi ficha ya no van todas las lecturas, las tareas, sino solamente en la ficha van los retos y las actividades. De tal manera que los niños de manera colectiva empiezan a trabajar el reto, o llegan a conclusión, escriben sus conclusiones, pasan a la actividad siguiente y a la actividad de tal manera que producen la ficha de manera colegiada, en equipo, con su grupo, con todos los niños. O también podrían trabajar páginas de los libros que no podrían hacerlo solos en casa, sino que requieren pensar y razonar sobre eso. Esto es un proceso activo entre estudiantes y docentes para que puedan juntos construir y consolidar aprendizajes. Deberíamos en este momento arribar a conclusiones y generalizaciones sobre el tema y asumir compromisos individuales y colectivos. Con esto ya trabajado esta parte del razonamiento, del aspecto crítico, de la inferencia, los chicos se van a casa y por la tarde o lo que queda de las horas se sugiere trabajar el Classroom. Hoy el ministerio está dando una cuenta a los estudiantes y docentes, está proponiendo que todos planifiquen sus actividades a través del Classroom, ¿verdad? U otra plataforma que la escuela estime conveniente. Entonces, ya el maestro en el Classroom debería colgar algunas fichas de trabajo, pero ya no de trabajo interactivo. Lo interactivo va por la interacción que se da en el aula, sino acá tendrían que ser unas fichas de trabajo de transferencia de los aprendizajes. Es decir, una ficha que le permita al niño transferir lo que aprendió en la escuela a la vida práctica. En qué situaciones el niño va a utilizar lo que aprendió para crear algo, para recrear, para seguir investigando, para elaborar algún producto o crear algo utilizando el contenido que se trabajó en la clase a través de un trabajo práctico del proyecto que están elaborando. Ahora voy a poner un ejemplo muy puntual sobre esta metodología. Y finalmente evaluarse, autoevaluarse, y lo pueden hacer a través del Kahoot, del formulario de Google, alguna hoja de cálculo, no sé, todos estos mecanismos virtuales que se podrían activar y que podrían ser de uso de los estudiantes. Bien, entonces con eso llegamos a trabajar las EDAs, HADAS y subhadas, ¿verdad? ¿Qué son las EDAs? Las experiencias de aprendizaje, las HADAS, actividades de aprendizaje, y las subhadas, que son las subactividades de aprendizaje. Entonces estamos entre EDAs, HADAS y subhadas. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la experiencia número 10, y ya Aprendo en Casa nos ha generado esta metodología de cómo planificar actividades de aprendizaje. Y generalmente una actividad de aprendizaje consta de un título, tiene el nivel, el grado, en este caso sería ya solo grado, eh, tiene el planteamiento de la situación significativa, es decir, de qué situación partimos, y esta situación significativa tiene dos momentos. Primero, la descripción del contexto, es decir, contarnos qué le ocurre a un personaje tal, en qué situación, cómo ve su entorno, y a partir del análisis de ese entorno, plantear un reto. ¿Qué cosas podrían hacer los niños en su comunidad o en su familia si se presentara una situación similar al contexto que se ha descrito? Entonces, la situación significativa está compuesta por el contexto y por el reto que va a resolver el estudiante. Tenemos los propósitos de aprendizaje, que son las competencias que debe lograr el estudiante al resolver esa situación significativa. Y finalmente, el producto que se va a elaborar a partir del desarrollo de toda la experiencia de aprendizaje. Aquí va el producto. Todo eso contiene una guía del docente y que debería ser esa su planificación de la experiencia de aprendizaje.
¿Qué más tiene esta experiencia? En el segundo momento tiene por el producto, las competencias y los criterios de evaluación de la EDA. ¿Qué competencias se va a trabajar y cuáles son los criterios de éxito que van a contribuir al logro de esa competencia, ¿no? Y estos criterios de éxito generalmente están asociados a las capacidades que el niño va a poner en práctica durante el desarrollo de esta competencia. ¿Dónde lo va a poner en práctica? Cuando elabore el producto de la EDA. Bien, entonces este cuadrito de acá los podría servir, por ejemplo, tenemos un cuadrito que resume esto. Tenemos aquí nuestra experiencia, por ejemplo, experiencia 10, ponemos el título de la experiencia y luego el producto que se va a obtener en esa experiencia. Y cada experiencia tiene actividades de aprendizaje, ¿verdad? La actividad de aprendizaje 1, la actividad de aprendizaje 2, la actividad de aprendizaje 3, su título, y esta se distribuye a la vez en subactividades. Subactividad 1, subactividad 2, que nosotros conocemos antes como sesión de aprendizaje, ¿no? Ahora en el ministerio proponen que son subactividades. Y estas subactividades tienen su título. Por ejemplo, esto está relacionado a personal social, el siguiente título personal social, comunicación, comunicación personal, así. Entonces, cada sesión va a tener también su producto. ¿Qué producto voy a obtener en esa sesión? Es decir, cuál va a ser la evidencia de aprendizaje de esa sesión. De tal manera que la suma de estas evidencias nos lleve a obtener el producto final de la experiencia de aprendizaje. Y para evaluar estas evidencias tengo que tener los criterios de éxito que van en función de la competencia que estoy trabajando, pero estos criterios son mucho más puntuales, específicos, para evaluar estas producciones pequeñitas que a lo largo va a ser la suma de la producción general, ¿verdad? Este es el mapa general que deberíamos tener. Con esta tabla yo ya puedo planificar y quizá poner la actividad 1, voy a trabajar el día lunes, la subactividad 2 el día martes, el día miércoles y así sucesivamente. Teniendo eso ya claro, supongamos que la actividad, la sub 1 voy a trabajar. Entonces esta es mi secuencia metodológica ya de mi sesión o de mi subactividad. La subactividad dice, ¿qué sucede en la localidad de Juan? ¿De dónde sale? De aquí. Aquí está mi subactividad y este es el título de mi subactividad. Ya sé qué producto voy a obtener y sé con qué criterio voy a evaluar a ese producto o a esa evidencia. Entonces, así todo va relacionado. Lo pongo aquí en mi subactividad y sugerencia. Mi clase va a ser preclase de manera virtual, la clase presencial y la postclase. Así debería diseñar mi sesión o mi actividad del día. Entonces pongo la primera en la preclase. Enviar un video pequeño al niño sobre la contaminación de una localidad X, un video pequeñito. Y mencionar de qué se habla cuando se usa, por ejemplo, el término del bien común. Y luego se le pide al estudiante que respondan de qué trata el video y qué saben sobre el tema que trataremos en la clase. Y que escriban sus respuestas en el enlace de Jamboard que lo vamos a compartir. Esto viene ya explicado en ese video. ¿Para qué? Para que el niño pueda ver el video pequeñito y responda a estas preguntas. Luego en el comprender usted le pide a sus niños que planteen su propósito de aprendizaje respondiendo a la pregunta. ¿Para qué vas a aprender este tema? Y que escriba 3 ideas que resuma el contenido del video y organice esas ideas en un pequeño mapa conceptual. Entonces, ¿qué va a traer el niño a la clase? Va a traer su mapa conceptual con sus 3 ideas claves que ha sacado ¿de dónde? Del contenido del video y además va a responder estas 2 preguntas en el Jamboard. Es decir, el niño viene a la clase ya con
habiendo avanzado algo, ya teniendo conocimiento de qué vamos a hablar en la clase, para no tener que hacer todo este proceso en la clase misma. Ya viene con los previos. Llega a la clase presencial y en la clase presencial, ¿qué hace el maestro? Trabaja el analizar. Van a revisar las respuestas que pusieron en el Jamboard y van a reflexionar sobre la pertinencia de las respuestas. Se brinda retroalimentación si es que existe alguna necesidad de aprendizaje que se identifica. Luego, en equipo, en el grupo que le toca trabajar al niño, van a establecer semejanzas entre las ideas de la clase, ideas claves que han propuesto cada uno de ellos. Por ejemplo, decimos, a ver, tú qué has puesto como idea clave, tú, y si hay una idea que se relaciona y es muy semejante, esa elegimos para reestructurar nuestro mapa conceptual de manera colectiva y grupal. Entonces, como grupo ya tenemos un nuevo mapa conceptual con las ideas que se relacionan entre ellos. Luego el maestro presenta una situación problemática a sus niños, por ejemplo, aquí sobre la contaminación en la localidad, y resuelven la ficha de trabajo interactivo. Esta ficha de trabajo no viene ahí la situación, sino vienen los retos, ¿no? Primero conversamos en equipo sobre lo que ocurrió en la situación problemática. ¿Por qué se da esa situación problemática? ¿Qué propuestas tenemos frente a la situación problemática? Y van respondiendo todos juntos y llenando su ficha interactiva a medida que van reflexionando. Estas actividades deben apuntar al desarrollo de las habilidades del pensamiento de orden superior. Es decir, no deben ser retos para respuestas literales, sino respuestas de razonamiento, de creatividad, de pensamiento crítico. Luego redactan sus dos conclusiones al que llegaron en la clase del día de hoy y generalizaciones o proposiciones a partir de la clase. Y asumen un compromiso individual y un compromiso grupal. Todo esto debería contener la ficha de trabajo interactivo. Y luego ya se van con la actividad para trabajar en la postclase. Y en la actividad en la postclase le pido crear. Le doy las indicaciones al niño para que entren a su classroom y resuelvan la ficha de trabajo de transferencia. ¿Qué va a tener esa ficha de trabajo de transferencia? Que los niños respondan en qué situaciones de su entorno puede utilizar lo aprendido en la clase del día de hoy, qué propuesta puede plantear sobre la temática que han analizado en la clase, y para eso le pido que elaboren un pequeño reportaje con fotos u videos de los lugares de su comunidad en el que se presentan problemas de contaminación y que explique cómo podría ayudar a mejorar esa situación. Entonces, no se trata ya de responder cosas, sino de elaborar un reportaje, agarrar un celular, tomar fotos o grabar videos y explicar cómo podría resolver. Eso ya como actividad de transferencia, de aplicación de lo aprendido en la clase. Y finalmente que se autoevalúe la calidad de su trabajo del día de hoy, respondiendo a los criterios de éxito que ha sido propuesto en un formulario de Google. Como podrán ver, maestros, los chicos deberían volver a clase solamente por unas 2 horas. Si tengo 30 niños, 15 vienen por 2 horas y otros 15 vienen las otras 2 horas siguientes. ¿Por qué? Porque este niño ya llega a la clase las 2 horas, hace solamente lo que le corresponde a la clase presencial y con las herramientas que ya tiene va a su casa y empieza a trabajar de manera autónoma las actividades de la postclase. Entonces así tendríamos que distribuir nuestro tiempo el próximo año, seguir utilizando la forma de trabajo que hemos venido haciendo este año. Si han trabajado por WhatsApp, adapten sus actividades al trabajo en el WhatsApp. No tendrán Classroom seguramente, ya no hacemos por Classroom, pero sí podrían trabajar con el celular y grabando sus videos como lo han venido haciendo y colgando de repente a los links de algún drive que usted le pueda facilitar. Entonces, maestros, esta es la propuesta que tengo para el trabajo del próximo año 2022 y seguro vamos a ir contribuyendo y ampliando estos conocimientos para hacer mejor nuestro trabajo.
Gracias por escucharme nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenos días.